Buenas tardes, niños. ¿Recuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de los polígonos? Bueno, hoy les voy a hablar de los polígonos y su clasificación. Los polígonos son unas figuras planas en que unen los segmentos de extremo a extremo. Son rectas consecutivas que encuentran en un punto hacia un punto vertical. Los segmentos únicamente se manejan de lado a lado. Como podemos ver aquí, tenemos una figura que es un polígono. El polígono tiene varias partes que son el lado, la diagonal, la vértice y el ángulo. ¿Cómo podemos identificar qué es un polígono? Lo identificamos por lo siguiente. Por ejemplo, el polígono, como pueden ver, tiene unos punticos que se llaman vértices. Cuando nosotros pasamos el segmento, que es el mismo lado, de extremo a extremo, estamos viendo que cada uno se unen entre sí. Entonces esto quiere decir que es un polígono cerrado. Entonces decimos que es una figura geométrica cerrada y plana. Por eso se llama polígono. Y que tiene sus ángulos. Cada extremo conforma su ángulo. Esta rayita que pasa de un extremo al otro, de una vértice a la otra vértice, se llama diagonal. No podemos decir o cómo podemos identificar cuando no es un polígono. Bueno, tenemos esta figura aquí. Aquí vemos que tenemos una figura abierta, ¿cierto? No está cerrada. Entonces, por ende, no podemos decir que es un polígono porque apenas las que se unen son este extremo con este extremo, este extremo con este extremo. Esta parte de aquí queda abierta. Entonces, no es un polígono, es una figura cerrada. Podemos ver que nosotros en nuestro diario vivir o en nuestra casa hay objetos que podemos identificarlos como polígonos. Entre eso tenemos un reloj que tiene forma de cuadrado, ahí hay un polígono. Podemos identificar las pirámides, también son polígonos porque son cerradas. Todas las figuras geométricas y planas se llaman polígonos. Bueno, ahora les quiero explicar algo más. Los polígonos tienen una clasificación que son regulares, irregulares. Son aquellas figuras que nosotros conocemos, como ya las vimos anteriormente, estas figuras que ustedes ven aquí se llaman regulares, porque todos sus lados son congruentes, se enlazan entre sí, se unen entre sí. Miren, todos sus lados son iguales. Si podemos ver este extremo, con este extremo yo paso una diagonal, aquí paso otra línea, aquí puedo trazar una línea. A esto le llamamos polígonos regulares. A estos polígonos que tenemos aquí no los podemos llamar regulares porque sus vértices y sus extremos son diferentes, no son congruentes. Y sus vértices no se unen entre sí, tienen medidas diferentes. Las medidas de estos polígonos que tú ves aquí, que son regulares, son exactas. Tienen las mismas medidas. Podemos decir que esta medida de este cuadrado en cada lado tiene 5 centímetros, por decir un ejemplo. Pero cuando vamos a hacer las medidas de este polígono, podemos ver que aquí puede tener un 2, aquí puede tener un 6, aquí puede tener un 4. Sus medidas son diferentes, por eso lo llamamos irregulares. Entonces volvemos y le repetimos.
Un polígono es cuando sus segmentos se unen de extremo a extremo, teniendo en cuenta los puntos que se llaman vértices. Vamos a aprender cuáles son los segmentos. Esto se le llama lado. A los puntos donde los unimos se llaman vértices. Y los ángulos son todos los vértices que podemos unir de un lado a otro. Y la rayita que vemos aquí, donde trazamos de un extremo a otro, se llama diagonal. Entre su clasificación tenemos los regulares y los irregulares. Pero esos no son todos los polígonos de su clasificación. También tenemos los cóncavos y los convexos, la clase de ayer. Tenemos ¿cómo sabemos que un polígono es cóncavo y el otro convexo? Bueno, ¿por qué? Porque sus lados los podemos unir de extremo a extremo. Y sus medidas son más de 180 grados. Cuando es cóncavo, sus medidas son menos de 180 grados. O sea, cuando vamos a hacer, ¿se acuerdan que yo les di la clase de los ángulos? Donde medimos con el transportador, medimos los ángulos, cuando medí 90 grados. Ustedes saben que 180 grados es un ángulo abierto, ¿cierto? Entonces, si su ángulo mide más de 180 grados, es convexo. Entonces podemos decir que este ángulo y este polígono es convexo, porque sus medidas se pueden trazar dentro. Pero si yo tomo este polígono y trazo esta línea por aquí, este segmento por aquí, podemos decir que es cóncavo, porque no va a tener las mismas medidas. Sí lo podemos trazar, pero sus medidas quedan por fuera. Entonces este es un polígono convexo. Y este es cóncavo, perdón. Este es un cóncavo y este es un convexo. Sus medidas no son iguales. En cambio, las medidas del convexo sí, y las diagonales están por dentro. En cambio, el cóncavo, las diagonales las tiene por fuera. Al momento de hacer los ángulos, nos vamos a dar cuenta cuando es un convexo, un polígono convexo, y cuando es un polígono cóncavo. Espero que con esta explicación ya haya quedado claro qué son los polígonos y qué son sus clasificaciones. Les recuerdo que en cada clase pueden enviarme un WhatsApp si no entendieron algún punto de alguna asignatura que les estoy mandando. Muchas gracias a todos. Ya saben, recuerden, lávense las manos. Besos, los quiero mucho.